Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quisiera que en esta mañana yo quisiera hacer una pequeña introducción para que veamos lo maravilloso que es reflexionar en esto de la historia de Dios, la mega historia de Dios, la gran historia de Dios. Usted sabe que la historia de Dios es la historia de la redención. Repita conmigo, la historia de la redención. Ok, esa es la gran historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la gran historia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender que la historia de Dios, por qué es tan importante? Dos cosas, escucha esto. Primero, porque Él se hace cargo y se hace responsable de su historia. Él toma en seriedad, si Él dijo que iba a redimir al hombre y Él nos enseña cómo Él va a redimir al hombre, pues tenlo por seguro que Él lo va a hacer. Porque si Dios dijo que Él va a redimir al hombre, Él no solo dijo en su palabra, pero escucha, esto es maravilloso. Él vino a ser parte de la historia. Wow, eso me sorprende grandemente. Él no solo dijo que Él tiene un plan redentivo, pero Él vino a la historia a hacerse hombre. Se metió en la historia del hombre. Y tú sabes que, ¿cómo se metió? ¿Cuándo se metió? En la encarnación, cuando Jesucristo tuvo que venir, hacerse carne y entonces habitar entre los hombres y cumplir la gran historia de Dios, redimir a la humanidad. Dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, excepto Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Quiero leerles este texto porque vale la pena que lo leamos en esta mañana, porque la historia de la redención, de eso se trata Semana Santa. Mira lo que dice 2:5, Primera de Timoteo, porque hay un solo Dios. ¿Ok? Repite conmigo, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Wow. La historia de Dios es la redención que Dios planeó a través de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso. Cuando tú vas a la Biblia entonces y entiendes que cada página de la Biblia, que cada historia de la Biblia, que cada cosa de la Biblia apunta hacia ese propósito eterno, ese gran propósito. ¿Sabes? La Biblia tiene otro sabor. Cada historia, esta es la historia, la mega historia de Dios, redención de la humanidad. Pero vos vas a ver que hay historias que son un poco más pequeñas. Los eruditos los han llamado historias planas, porque están en un plano humano. Y hay otras historias que son historias circulares o redondas, porque son historias que pertenecen a individuos, a través de los cuales Dios va desarrollando su plan redentivo. Por ejemplo, entonces tenemos la mega historia que va de Génesis a Apocalipsis. Es una gran historia. Estamos hablando, hermanos, ya 6,000 años, casi 6,000 años.
Ya a Jesucristo vino y dividió la historia. Es interesante que la historia, en esta historia plana, no sé si me puedes ayudar con los slides. Ok, ahí. Fíjate, en la historia plana hay dos partes que son importantes de entender y dividirlas. La primera parte es del Antiguo Testamento y la segunda parte es del Nuevo Testamento. Y tú sabes eso. El Antiguo Testamento son 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros. Y entonces cada historia del Antiguo Testamento, ¿a dónde apunta? A Cristo. A Cristo. Y el Nuevo Testamento explica, describe y nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, pero el Nuevo Testamento nos ayuda a entender la venida de Cristo y qué quiere Cristo y qué es lo que pretende Cristo con nosotros. Así que el gran personaje en esta historia redentiva, ¿quién es? Cristo. Quita Cristo, no se entiende la historia. ¿Redención de qué? ¿Quién nos redimió? ¿Para qué nos redimió? Es Cristo. Por eso es que es importante. Jesucristo, cuando estuvo acá, les dijo a los fariseos: si ustedes en realidad, si ustedes leyeran bien la Biblia, ustedes se dieran cuenta de que el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo, de mí. Juan 5:39 les dijo: las escrituras hablan de mí. Cuando Jesucristo se topó con los dos discípulos que iban a Emaús tristes después de haber visto morir a Jesucristo, estaban tristes porque ellos pensaron: la historia se acabó. Se acabó esto de la esperanza de un Mesías, de un Salvador. Y Jesucristo se pone en el camino con ellos y les dice: ¿por qué están tristes? Dice: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. Cristo ya murió. Aquel que dijo que iba a salvar a la humanidad murió, y ahora ¿qué hacemos? Y Jesucristo, mientras le escuchaba, comenzó, dice, a hablarlos desde Moisés, los profetas, los salmos, que todo hablaba ¿de quién? De Cristo. Lucas 24, vas a ver ahí que al final, cuando Él termina de hablarles lo que dice de Moisés, lo que dice los profetas, lo que dice los salmos de Él, todo el Antiguo Testamento apuntaban a Él. Dice que se les fueron abiertos los ojos y le vieron y le reconocieron que Él estaba vivo. Porque de eso trataba todo el Antiguo Testamento. Apuntaban a Cristo, al Cristo de la cruz, al Cristo sepultado, pero al Cristo resucitado, vivo, y ahora a la diestra de Dios Padre. Es interesante entonces mirar primero la historia, la mega historia, la gran historia, Dios controlando la historia. Por eso, hermano, ten confianza. Dios no va a soltar su historia hasta que se cumpla, como dice Mateo, la última palabra. Él dijo: mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Entonces su historia tiene que llegar a un fin que Él ha dicho en su palabra. Por eso yo estoy orando al Señor y esperando que ojalá después de Semana Santa, los próximos sábados, voy a invitar a todos los días sábados para hablar de escatología, eventos futuros, porque veo que hay una confusión y hay una convulsión de muchas personas diciendo lo que va a pasar en el futuro, pero no están hablando de lo que Dios dice respecto a este tema tan importante. Ahora, escucha esto, muy importante. Muchos toman la Biblia incluso para decir cosas que a ellos les convienen de los eventos futuros, pero no están diciendo la gran historia de la redención y cómo Dios va a terminar
con los gentiles, con la iglesia, con Israel, al final. Y eso va a ser muy interesante que podamos nosotros estudiarlo como iglesia. Ahora mira, en esta mañana yo quiero hablarte del tema, si me puedes ayudar con la primera slide, el primer slide, ahí. La sangre que habla. ¿Has escuchado vos alguna vez que en la Biblia, en esta gran historia de Dios, en esta gran historia de Génesis, Apocalipsis, hay un hilo rojo? ¿Cuántos han escuchado que la historia de la redención tiene un hilo rojo que une Génesis con Apocalipsis? ¿Cuántos han escuchado eso? Levante tu mano. 1, 2, 3. Muy bien. Mira, esto es algo que nosotros necesitamos verlo para mirar lo maravilloso. Primero, que la escritura, la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, si es inspirada, es verdadera. Y por lo tanto, si es verdadera, no tiene falla. Ahora, yo sé que algunos allá afuera están ahora más que nunca luchando para tratar de desacreditar la escritura. Y tristemente hay gente que escucha cosas para que dicen, ves, eso no entiendo de la escritura. Por eso, si es que yo no entiendo, no debe ser verdadero. No. Ten cuidado. O sea, hay cosas que no entendemos porque somos humanos. No es porque Dios ha fallado. ¿Sí? Estuve conversando con algunas personas que me decían, pastor, ¿usted por qué cree que usted cree que Dios, la inquietud de ellos es que Dios no conoce lo que está pasando aquí en este mundo? Y él dice, mire, tantas guerras, tantas muertes, tantos niños sufriendo, tantas enfermedades, y todo atribuyen ¿a quién? A Dios. Dicen, si Dios hubiera, no habría todas estas calamidades, ¿verdad? Entonces uno se queda perplejo y dice, ¿y ahora cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo explicarías tú a una persona que pierde su esperanza porque piensa que lo que ve en el mundo es la consecuencia del pecado? Lo que vemos en el mundo es la consecuencia de apartarnos de Dios. Es como un peluquero, que tú vayas a la peluquería y tú te sientes y le digas al peluquero, usted es un pésimo peluquero, porque fíjese, vengo de la calle y hay un montón de gente ahí con los pelos, las greñas, todos despeinados, todos barbudos, todos. Y le culpa al peluquero porque él no hace nada por las personas que están allá afuera totalmente desalineados. ¿Sería justo que echarle la culpa al peluquero porque allá afuera hay gente que no quiere venir a la peluquería a arreglarse? Yo creo que tenemos que a veces hacer algún tipo de analogía para explicar de alguna manera por qué la humanidad está como está. Pero no es porque Dios ha fallado o porque Dios no entiende o porque Dios no conoce. No, en esta gran historia, acuérdate, en esta gran historia, Dios vino, no solo dijo, pero vino a hacerse hombre. Y Él vino, según Hebreos capítulo 4, dice que Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Porque Él pasó cada una de las debilidades que nosotros como hombres, como humanos tenemos. Dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Wow, entonces, este hilo que tiene la Biblia, que está ahí, pero tú quizás no lo puedes distinguir, no lo puedes ver. Quisiera en esta mañana ayudarte a que lo veas. Amén. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Oremos. Querido Padre, estamos delante de ti y te decimos, Señor, que te amamos. Hemos cantado, hemos alabado,
Queremos darte la gloria, la honra, el honor a ti. Te agradecemos por tanta bondad que has tenido y tienes con nosotros. Te agradezco por morir por mí, por elegirme, por hacerme un hijo tuyo. Te agradezco por todas las bendiciones que hasta ahora he podido disfrutarlas. Gracias por ser fiel conmigo. Padre, te adoro. Jesús, te adoro. Espíritu Santo, estamos aquí. Si hay algo que quieres decirnos, estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero entonces en esta mañana ayudarte a ver el hilo rojo del Antiguo Testamento. Cómo corre el hilo rojo desde Génesis hasta la venida de Cristo. Si tú vienes conmigo a Génesis capítulo 4, aquí encontramos no una historia, no la mega historia, encontramos una historia redonda. Cuando yo te hable de historia redonda, es porque hay un personaje humano en esa historia redonda. En el capítulo 1 y 2 es una historia redonda porque ¿cuál es el personaje del que se habla en ese capítulo, humanamente hablando? ¿Quién es el personaje? Capítulo 1 y 2. Adán y Eva, ¿verdad? Y Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Cuáles son esos dos hijos que tuvieron? Caín y Abel. Y esa es otra historia redonda, porque Caín y Abel es otra historia redonda, donde Adán y Eva tuvieron una relación con Dios. Dentro de la historia grande, Dios empieza hablando con Adán y Eva y Dios les da dos hijos. Y estos hijos tendrían que reproducirse, pero ustedes saben que el problema del capítulo 3 es el problema de ¿qué? De la desobediencia. Adán y Eva desobedecen. Y es ahí donde nosotros deberíamos parar un rato y reflexionar un rato. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Yo ya hemos hablado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios rapidito con Adán y Eva cuando ellos apenas desobedecieron? Exilio, sal del huerto. Pero los dejó allí solos, abandonados. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Cuando se vieron desnudos, les cubrió de pieles. Y para que ellos se cubran de pieles, ¿qué hizo Dios? Mató un animal. No sabemos qué cordero fue un animal, pero dice que se vistieron y ya no estaban más desnudos. Ya ahí Dios comienza a poner la semilla de su salvación, de cómo Dios quería que iban a ser salvos la humanidad. Pero yo quiero ir al capítulo 4 para ver en la segunda historia redonda donde los personajes son Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué es la historia? Recuerda, Dios pidió que ofrendas. Dice que Caín era labrador de la tierra, y que Abel era, está el versículo 4:2 dice: después Dios dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y Dios les pidió que traigan sus ofrendas. Y es interesante que Abel y Caín traen sus ofrendas sin ellos quizás darse cuenta. Aquí empieza la división de las dos más grandes religiones que hay en el mundo: la religión por fe y la religión por obras. De aquí viene y nace todo lo que se va a desarrollar. La religión por fe. Abel trae
de lo mejor de su ganado y trae una ofrenda que le agradó a Dios. Caín trae una ofrenda de su cosecha, pero no agradó a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el problema de que Dios le agradó la una ofrenda y le desagradó la otra ofrenda? ¿Dónde está el problema? Fuerte para que todos escuchemos. Pero ¿y por qué Caín y Abel deberían saber eso? Porque seguramente Dios habló con a Adán y Eva, y cuando Él los vistió, seguramente les dijo que para Él era importante que haya un animal para que el animal sea el sacrificio que Él pedía en vez de la vida de ellos. O sea, un animal tenía que morir por la desobediencia de ellos para que ellos puedan ser cubiertos y Dios no descienda todo el juicio sobre las personas. Un animal. Creo que Caín y Abel escucharon a papá y a mamá la historia, pero a Caín no le cayó el 20. Y Abel dijo: voy a obedecer a papá, voy a obedecer a mamá, porque ellos nos contaron que Dios quiere que una ofrenda de un animal. Y entonces Dios acepta la ofrenda de Abel, y pasa algo con Caín y Abel en ese momento. ¿Qué hace Caín con su hermano? Dice que se puso furioso. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de él y no la mía? Y entonces aquí vemos cómo la religión por obras es una religión que te lleva a tomar en tus propias manos hacer justicia. Wow. En cambio, la religión por la fe es una religión que te lleva a confiar en Dios, pase lo que pase. Y vas a ver que de aquí sale toda esta historia de todos los hombres por fe. Y acá sale todas las historias de los hombres que hacen por su justicia, por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propios planes y deseos que tienen. Ok, ahora, Caín mata a su hermano, el primer homicidio en la Biblia. Wow, primer homicidio en la Biblia. Y nota lo que dice aquí de Caín. ¿Qué pasa con la sangre de Caín? Versículo 10. Dice: y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano claman a mí desde la tierra. Nota, ¿ves por qué puse el tema de estas series que ojalá podamos hoy, el viernes, sábado y terminar el domingo? La voz de la sangre. En este caso, la voz de la sangre ¿de quién? De Abel. La voz de la sangre de tu hermano claman desde la tierra hacia mí. ¿Y qué claman? ¿Qué clama? ¿Qué clama la sangre de Abel? Justicia. ¿Qué más? Venganza. La sangre de Abel está aquí clamando a Dios por justicia, porque alguien pueda hacer justicia sobre esto que acaba de acontecer en ese momento. Que alguien tome venganza de ese momento. Y la sangre de Abel habla. Ahora, ven conmigo Hebreos capítulo 12. Es interesante cómo el autor va a tomar esta historia redonda, porque estamos hablando de una pareja de hermanos. Y entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12,
24. ¿Estás conmigo? Ok. Dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. Acuérdate, la sangre rociada es de Jesús. Pero ¿por qué Jesús introduce aquí que habla mejor que la de Abel? ¿Por qué el autor está poniendo a Abel como el ejemplo de la sangre que clama, y a Jesús que él dice la sangre rociada de Jesús es mucho mejor que la de Abel? ¿Por qué la sangre de Jesús es mucho mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clama por justicia, por venganza, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué clama? Perdón. A través de su sangre tenemos perdón. A través de su sangre tenemos limpieza. A través de su sangre tenemos paz. A través de su sangre viene las obras muertas, dice, que son limpiadas por la sangre de Jesucristo. Entonces, fíjate cómo la sangre de Abel en el Génesis hablaba de alguien que iba a morir, y que la sangre de ese que iba a morir iba a ser mucho mejor que la sangre de Abel. Qué fantástico. Fíjate cómo la Biblia conecta a Abel y su sangre con Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús es mejor que toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento. Y por eso es que seguramente tú te vas a dar cuenta y ahora vas a entender por qué Dios pidió en el Antiguo Testamento que para acercarse a Dios, especialmente cuando Dios introdujo el tabernáculo, ¿qué tenía que hacer el pueblo judío para ser cubiertos sus pecados? Traer un cordero, traer un animal. ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando a la humanidad, porque Dios quería que la gente supiera: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces todo el Antiguo Testamento vas a ver sangre de animales, sangre de animales, sangre de animales, sangre de animales. Nunca Dios pidió sangre de humanos. Solamente los ídolos paganos de aquel entonces, esos pueblos idolátricos, esos pueblos que tenían sus propios ídolos, para aplacar la ira de sus dioses paganos, ¿qué hacían? Sacrificaban aún sus hijos. Sus hijos le eran dados en sacrificio para que el Dios no traiga la ira a ese pueblo. Tristemente, ese concepto de la religión por obras termina en la idolatría, termina siendo este tipo de barbaridades. Sacrificar a tu hijo, sacrificar personas para aplacar la ira de los dioses. Es esta línea satánica, esta línea por obras, esta línea que el hombre quiere decirle a Dios cómo tiene que Dios resolver el problema del hombre. Pero la línea de Abel, la sangre de Abel, habla de otro tipo de justicia que iba a venir de parte de Dios para salvar y ayudar al hombre en la condición en la que se encuentra. Dice en Levítico capítulo 17, si quieres anotar o venir ahí, Levítico capítulo 17, cuando Dios estaba instruyendo al pueblo,
Dios trató de explicarle al pueblo y que el pueblo entendiera este concepto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjate lo que dice el capítulo 17 de Levítico, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre todo, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Wow, esto es maravilloso, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, la palabra expiación, ¿sabes qué significa expiar? No espiar, no. Expiación tiene que ver, significa que alguien hizo algo a favor tuyo. La palabra expiar significa que hay alguien que se preocupó por ti para que tú no tengas que sufrir. Por ejemplo, si tú debes una cantidad en el banco y un buen hermano se acerca y te dice: hermano, ¿cuánto debe? 5,000. ¿Sabes qué? Yo puedo ayudarte. Hace un cheque, 5,000. Dice: toma, ve al banco. ¿Qué está haciendo ese hermano? ¿Sabes? Y es una palabra más, en el Nuevo Testamento es más rica, porque tiene que ver con algo vicario, hacer algo en favor tuyo. Eso es en el Nuevo Testamento. La obra de Jesucristo en la cruz es una obra vicaria, a favor tuyo, a favor del pecador. Él hizo algo maravilloso para que tú no tengas que pagar lo que tenías que pagar. ¿Cómo se llama eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Eso se llama gracia, se llama misericordia, se llama amor, se llama bondad, se llama muchas palabras que conocemos en el Nuevo Testamento, pero lo que no entendemos es por qué tuvo que haber gracia, misericordia, bondad. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces la sangre de Abel va a recorrer durante todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, que es la sangre perfecta de el Cordero perfecto. Entonces ya Dios en Levítico les dijo que la vida está en la sangre. Por eso es que para los judíos no era permitido comer sangre de animales, porque la sangre representa la vida del animal. Entonces en el Antiguo Testamento era prohibido comer sangre. Y también a partir del Nuevo Testamento los apóstoles comienzan a decir, ¿te acuerdas en Hechos capítulo 15 cuando ya los gentiles comienzan a ser parte de la iglesia? La recomendación es de los apóstoles a la iglesia que se aparten de los ídolos y que no coman sangre. Wow. Porque sabían este concepto, que la vida está en la sangre. Y es interesante porque cuando Jesucristo muere por ti y por mí, cuando Él derrama su sangre, ¿qué está haciendo? Dando su vida por ti y por mí. Wow, hermano, si eso pega en tu mente y está claro que el costo de Jesucristo fue dar su vida. Cuando Él derramó su sangre fue porque Él decidió venir, Él decidió hacer ese pago para poder expiarnos, para poder ser el vicario tuyo y mío. ¡Wow! Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Seguramente este texto es muy familiar para ti. Dice Primera de Pedro 1, 18.
¿Ya estás conmigo, hermano? Dice, mira, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Wow. Pedro pone dos cosas que eran seguramente en ese entonces las cosas más valiosas que la gente buscaba, deseaba: oro, plata. Yo creo que hasta ahora, ¿no? Oro, plata, cosas. No. En el plan redentivo de Dios, en la gran historia de Dios, ¿con qué tenías que ser rescatado? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ahora mira, lo que está diciendo Pedro es que Dios tenía a su Hijo precioso y que todo lo que venía de Él es precioso. Y su sangre es preciosa. Y su muerte es preciosa. Y su resurrección es preciosa. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti lo más precioso? Por eso necesitamos meditar, reflexionar. ¿Qué es para mí lo más precioso? ¿Debería yo alzar mis ojos y pedirle a Dios: Señor, muéstrame lo que es precioso para ti, que eso sea precioso para mí? Qué lindo, esta mañana hemos tratado de mostrar algo que quizás tú no lo consideraste esta mañana, pero mira, para nosotros nuestros hijos son preciosos. ¿Por qué? Porque para Él son preciosos. La salvación del impío, las almas de los impíos son preciosas. ¿Por qué? Porque para Él son preciosos, porque Él vino para dar su sangre y su sacrificio por toda la humanidad que quiere venir a Él y entiende esta expiación vicaria que Él tuvo que hacer para ti y para mí, para poder salvarnos. La sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Fíjate en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. El profeta está en el tiempo de el post-exilio. Y entonces lo que el profeta está tratando es de llamar al pueblo al arrepentimiento de que el pueblo ha hecho tantas cosas malas con Dios, ha quebrantado la ley de Dios, ha desobedecido a Dios, y él está tratando de llamar la atención al pueblo que entiendan que desobedecer a Dios es grave, que apartarse de Dios es grave, no es algo, un tema liviano, frágil o un tema simple. Fíjate, el capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel dice así: el alma que pecare, esa morirá. ¿Te das cuenta? El profeta está llevando un mensaje claro al pueblo. Dice: miren, si ustedes, después de haber escuchado a Dios, cuál es la ley, cuáles son los mandamientos, el alma que peque, esa morirá. Pero entonces el problema es que si el alma peca, el hombre peca, la mujer peca, cualquier pecador en ese entonces, ¿qué tenía que hacer para redimir su pecado, para expiar su pecado? ¿Qué tenía que hacer? Un cordero, un animal. El alma que pecare, esa morirá. Los judíos entendieron esto, y por eso es que en el sistema religioso judío ellos tenían sacerdotes, tenían el lugar donde hacían sacrificios para los animales. Los sacerdotes que estaban destinados para hacer ese acto religioso, es como el pueblo se mantenía limpio de sus pecados. El alma que pecare, esa
morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios siempre ha hecho responsable a cada individuo. Cada individuo. No es que porque tú eres cristiano, tus hijos son cristianos. Cuidado, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tus hijos tienen que conocer el Evangelio, saber qué hizo Cristo en la cruz para rescatarlos, para que se cumpla el plan de Dios, la historia de Dios, la historia redentiva. Pregúntale a tu hijo si él entiende la historia de la redención. Pregúntale a tu hijo si él sabe cuál es el camino que Dios escogió para que él sea redimido. Pregúntale. Y en las respuestas anda viendo dónde está. ¿Dónde está? Es interesante, por ejemplo, con mis hijas, desde que nacieron, nosotros como pastores hemos tratado de explicarles con peritas, con manzanas, con platanitos, de la forma más, desde al principio, es como Dios, así, al principio Dios les mostraba, hay un animalito, hay que sacrificarlo y la sangre limpia de los pecados. Y Dios tratando de hacerle entender al pueblo cómo Él iba a traer la redención de la humanidad hasta que aparece Cristo. ¿Y qué dice Juan el Bautista cuando él lo presenta, cuando él lo introduce a Jesucristo al mundo? He aquí el último Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, cuando mis hijas han ido creciendo y hemos seguido con el Evangelio, hemos tratado de explicarle de aquí y de allá, y una palabra aquí, una palabra allá. Y yo me llevé una sorpresa con Gaby. Llegamos acá, supuestamente nosotros hicimos como papás lo que teníamos que hacer, que ellas entiendan el Evangelio, acepten a Cristo, bautizarlas y que ellas sigan en su crecimiento espiritual. Pero cuando llegamos, creo que fue, no sé si en la universidad, en el college. Bueno, un día Gaby vino y me dijo, papá, quiero hablar contigo. Sí, dice, ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Le digo, ¿por qué? ¿Ya te bautizaste? Dice, no, porque cuando tú me bautizaste. Pero ahora yo estoy consciente que quiero seguir a Jesús. Wow. No sabes el gozo que hubo en mi corazón ese rato. Tenía ganas de llorar, de alegría, tenía ganas de llorar. Le abracé a mi hija, dije, hermano, cuenta conmigo lo que quieras, yo te ayudo. Pero qué lindo es verlas a ellas encaminadas en la verdad del Evangelio. Ayer con mi hija tuve el privilegio de salir a cenar con ella. Doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado estas lindas hijas que me impresionan. Me dice, papi, estoy contento que salimos juntos, pero más contento estoy porque te tengo. Cuando puedes hacer un impacto en tus hijos, el resto no tiene valor. Si no puedes hacer impacto en tu hijo, en tu hija, ¿de qué sirve que impactes a tu vecino, a tu amigo? Son tus hijos.
Son nuestros hijos los que van, como decía Israel, a darnos la carta de presentación. Eso fue lo que Timoteo le dijo Pablo le dijo a Timoteo: gobierna bien tu casa, sujeta bien tu casa, y entonces vas a ser un obispo de la iglesia, vas a ser un pastor de la iglesia, vas a ser un anciano de la iglesia. Porque si no puedes ser ejemplo para los tuyos en tu casa, ¿cómo vas a ser ejemplo en la congregación? Wow. Es lindo ver que nuestros hijos van creciendo en el conocimiento del evangelio y van en el conocimiento de lo que significa la sangre de Cristo, lo que significa el sacrificio de Cristo. Y entonces llegamos a Hebreos, fíjate, ven conmigo, Hebreos capítulo 9. Hemos estado recorriendo un poco la Biblia, pero Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice así, dice, mira, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjate, menciona aquí que hay figuras celestiales. ¿Y cuáles son esas figuras? En el Antiguo Testamento hay muchas figuras, hay muchos, sí, hay muchos, sí, se me ponen las palabras, figuras, sombras que están en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Sombras, figuras, símbolos. Sombras, figuras, símbolos. El Antiguo Testamento está lleno de sombras, figuras y símbolos. Y esto de la muerte de un animal era una sombra, una figura, un símbolo de algo mejor que venía. Y aquí el autor lo dice, fíjate, dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjate, los sacerdotes traían animales para presentarles a Dios, para que los pecadores judíos que venían con el animal sean cubiertos, sean limpios sus pecados. Pero dice que ahora Jesucristo entró a la presencia de Dios para Él presentarse como el Cordero de Dios, a favor tuyo, a favor mío. Wow. Versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Los judíos tenían que, cada vez que pecaban, traer un animal. Cada vez que pecaban, un animal. Cada vez que pecaban, imagínate, los sacerdotes seguramente estaban ya cansados de tantos animales, de sacrificar todos los días, de tantos judíos que venían para confesar sus pecados. Pero dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ves? Los sacerdotes tenían que entrar con un cordero y con la sangre del cordero para rociar en el lugar santísimo, y de esa manera que el pueblo pueda ser perdonado. Versículo 26 dice: de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, me encanta ese, pero ahora, hermanos, en esta historia de la redención dice, pero ahora, en 2026, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Wow, esto es maravilloso.
Jesucristo fue presentado una sola vez para quitar de en medio, ¿qué? Tu pecado y mi pecado. Wow, eso es maravilloso, maravilloso. Versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Wow. Jesucristo es el Cordero de Dios que tú y yo necesitamos. Ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos. Acuérdate, la religión de Abel era por fe un sacrificio, un animal. La religión de Caín es tratar de hacer esfuerzos humanos para llegar a Dios. Por eso es que desde la línea de Abel hay una línea roja que va por todo el Antiguo Testamento, recorriendo a través de toda la historia de Israel hasta llegar a Cristo. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud de Egipto? ¿Qué Dios le pidió que haga? ¿Qué fue lo que Dios pidió para que al final Faraón se dé cuenta de que Dios es el Dios de Moisés, que Dios es el Dios soberano de Israel, que Dios es aquel que manda, que Dios es aquel que gobierna? No era el Faraón, era Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Mata un cordero y toma la sangre del cordero y pon en cada entrada de cada casa, de cada judío, porque vendrá el ángel de la muerte y todo primogénito de la casa donde no esté la sangre será muerto. Y tristemente los primogénitos de todos los de Faraón, hasta los hijos de Faraón, el primogénito murió. Pero todos los que estaban cubiertos con la sangre del cordero y que habían puesto por fe, en obediencia, lo que Dios les mandó, fueron salvos. Vas a ver cómo todo ese recorrido de la sangre es el hilo rojo que va a ayudar a entendernos que ese hilo llega a Cristo, y en Cristo tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, una vez y para siempre. Ahora, por eso, hermanos, yo creo que debemos meditar, reflexionar mucho más, porque esto no es así de simple. Porque mira, el pecado, porque acuérdate, la redención es por el pecado que Adán y Eva hizo. La redención es por el pecado que tú y yo hacemos. Pero a veces nosotros no entendemos el peso de lo que es el pecado. Fíjate lo que dice lo que es el pecado. Primera de Juan capítulo 3. Dice así, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, nota que la ley fue dada por Dios, y cuando tú y yo cometemos una infracción de desobedecer la ley de Dios, estamos en problemas, porque estamos quebrantando la ley de Dios, por la cual ya Cristo murió. Fíjate en Santiago capítulo 2, dice, verso 10, dice así: porque cualquiera que quebrante, versículo
10. Porque cualquiera que quebrante toda la ley, pero cualquiera que guardare la ley, estoy en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios nunca esperó que tu salvación, la redención sea porque tú cumplas y guardes la ley. Esa es la obra, esa es la religión de obras, cumplir, guardar leyes. No. La religión de Dios, la forma de Dios es acercarnos a Él por el sacrificio de otro. En el Antiguo Testamento era por el sacrificio de un animal. En el Nuevo Testamento es por el sacrificio de Cristo. Ahora, termino con esto porque me encantaría animarte, porque vamos a meditar viernes y sábado sobre el tema de por qué es tan grave el pecado. Mira, el pecado es grave porque quebrantamos y ofendemos primeramente el carácter de Dios. Mira, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es paciencia, Dios es bondad, Dios es soberanía. Amén. ¿Estás conmigo? Ahora mira, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros quebrantamos la ley, el pecado va contra el carácter de todos esta lista que te he mencionado. El pecado no es solo romper una regla, es actuar en contra y directamente de la esencia de Dios. Contra su santidad, contra su soberanía. ¿Cómo es que pecamos? Cuando crecemos en autosuficiencia o superioridad, desafiando la autoridad de Dios. Eso es pecado. Cuando me creo autosuficiente, cuando me creo que yo puedo hacer las cosas independientemente de Dios. Eso es pecado. Cuando tengo egoísmo, cuando deseo el mal ajeno o buscar el beneficio propio a costa de los demás, eso es ir contra el amor de Dios. Eso es ir contra el amor de Dios. Cuando distorsiono la realidad, ya que el engaño es la antítesis de la luz de Dios, eso es un pecado contra la verdad de Dios. Cuando oprimo al débil, cuando soy parcial y cometo actos de corrupción, eso es un pecado contra la justicia de Dios. Cuando reaccionamos con violencia, impaciencia destructiva, eso va contra la paciencia de Dios. Cuando disfrutamos del sufrimiento ajeno a actuar sin compasión, eso es ir contra la bondad de Dios. Cuando pongo cualquier cosa por encima de Él, sea dinero, personas o placer, eso va en contra de la exclusividad de Dios, porque Él dijo que Él debe ser el primero en todo. Hermanos, en esta mañana la sangre de Abel recorre todo el Antiguo Testamento, llega a Cristo. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando pecamos, no solamente estamos ofendiendo la ley de Dios, pero estamos yendo en contra del carácter de nuestro Dios. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos en esta semana ir reflexionando lo que le costó a Jesucristo, su sangre, por tu pecado, por mi pecado. Y que eso nos motive a la santificación o a vivir vidas
que cumplamos con el propósito eterno de Dios. ¿Para qué Dios te salvó? Para que puedas ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él te dio el Espíritu Santo, por eso te dio su palabra, por eso tú puedes orar delante de Él, por eso tú tienes una iglesia, por eso Él hizo todo para que tú puedas ser igual y conforme a su Hijo. Pero la motivación interna de donde debe salir esa santificación es de entender el Evangelio. Lo que sucedió en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo por ti y por mí. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.